Engañé a mi esposo con su jefe, así que vació mi cuenta bancaria y me dejó sin dinero. Creo que he perjudicado seriamente el trabajo de mi esposo y he creado problemas para él en el trabajo. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones y sin duda es el error más grande que he cometido. Engañé a mi esposo cediendo a una tentación implacable que seguía llegando a mi camino. Dicen que encontrar una esposa es una bendición, pero temo haber estado lejos de ser un buen descubrimiento para mi esposo. Estoy convencida de que él debe albergar un fuerte resentimiento hacia mí en este momento, e incluso el odio podría ser quedarse corto. Ni siquiera puedo enfrentarme a mis padres en este momento. ¿Qué puedo decirles? He engañado a mi esposo poniendo en peligro potencialmente su carrera y sustento. No hay forma de que mis padres me acepten de nuevo después de esto. Mi esposo no buscó simplemente vengarse, me destrozó emocionalmente y se aseguró de que lamentara mi infidelidad. No me dejó escapar de ninguna manera, dejando ninguna piedra sin remover. Solo ahora me estoy dando cuenta de cuánto he pasado y es desconcertante, pero no puedo negar que todo el dolor que siento es el resultado de los graves errores que he cometido. Soy Raquel, una emprendedora de 24 años, y he estado casada con mi esposo Lucas durante los últimos 2 años. Salimos durante 2 años antes de casarnos. Conocí a Lucas cuando tenía 20 años y él es considerablemente mayor, tiene 27 años. Trabaja como banquero y es excepcionalmente inteligente y diligente en su trabajo. No puedo evitar presumir de su ética laboral, por eso las consecuencias de mis acciones me están afectando tanto ahora, y me he dado cuenta de que engañarlo es el error más grave que he cometido. No engañé a Lucas accidentalmente, estaría mintiendo si dijera que fue un accidente. Sé exactamente cómo sucedió todo y por eso estoy llena de autodesprecio en este momento. A veces las personas hacen cosas a sabiendas y luego se arrepienten más tarde, y yo no soy diferente. Por eso he decidido compartir este grave error con todos. Durante los 2 años de mi matrimonio con Lucas, hemos sido fieles el uno al otro y nunca hemos permitido que nuestro trabajo interfiera en nuestra relación, siempre nos apoyamos mutuamente. De hecho, nunca había conocido al jefe de Lucas hasta hace unos meses, a pesar de visitar su lugar de trabajo un par de veces, nunca me presentó a nadie allí. No puedo ser la única que no está familiarizada con todos en el lugar de trabajo de su cónyuge, ¿verdad? Hace 7 meses, Lucas recibió una invitación para la fiesta de fin de año de su banco y me pidió que fuera su acompañante. Acepté con entusiasmo porque nunca quería perder la oportunidad de apoyarlo. Pero no sabía que esta aparentemente inocente fiesta sería un desastre para mi matrimonio. Si lo hubiera sabido, nunca habría asistido. Lucas incluso me compró un hermoso vestido y un par de zapatos para la ocasión, ya que el tema de color de la fiesta era el vino y no tenía nada adecuado en ese color. Mi hermana, una maquilladora emergente, me ayudó con mi maquillaje esa noche. Me encantaría mencionarla, pero quiero mantener nuestras identidades lo más privadas posible. Lucas y yo llegamos a la fiesta, fue una experiencia abrumadora. Nunca anticipé que una fiesta de fin de año organizada por un banco fuera tan lujosa como la que asistimos. El ambiente era agradable y Lucas quería presentarme adecuadamente a sus colegas. Anteriormente, solo había visitado su lugar de trabajo de vez en cuando, saludando casualmente a cualquiera que me encontrara. En ese momento, estaba ansiosa por conocer a sus colegas, ya que Lucas había compartido mucho sobre ellos. Me presentó a sus amigos primero y fueron amables y acogedores. Muchos de ellos elogiaron la inteligencia de mi esposo y me sentí orgullosa porque tenían absolutamente razón. No hay forma de que mis padres me acepten de nuevo después de esto. Mi esposo no buscó simplemente vengarse, me destrozó emocionalmente y se aseguró de que lamentara mi infidelidad. No me dejó escapar de ninguna manera, dejando ninguna piedra sin remover. Solo ahora me estoy dando cuenta de cuánto he pasado y es desconcertante, pero no puedo negar que todo el dolor que siento es el resultado de los graves errores que he cometido.
Soy Raquel, una emprendedora de 24 años, y he estado casada con mi esposo Lucas durante los últimos 2 años. Salimos durante 2 años antes de casarnos. Conocí a Lucas cuando tenía 20 años y él es considerablemente mayor, tiene 27 años. Trabaja como banquero y es excepcionalmente inteligente y diligente en su trabajo. No puedo evitar presumir de su ética laboral, por eso las consecuencias de mis acciones me están afectando tanto ahora, y me he dado cuenta de que engañarlo es el error más grave que he cometido. Continuamos disfrutando de la noche y no volví a ver a Roberto. Honestamente, incluso olvidé que lo había conocido en la fiesta. Esa fiesta resultó ser increíblemente insignificante, y no exagero. No sucedió nada notable esa noche. El verdadero drama se desarrolló semanas después de nuestro encuentro inicial con él en la fiesta. Después de la fiesta, Lucas y yo regresamos a casa y discutimos todo lo que había ocurrido en el evento, nuestra típica rutina posterior al evento. Días después del evento, olvidé por completo la reunión y la fiesta misma. La vida siguió su curso habitual y dediqué mi atención a mis emprendimientos comerciales. Como empresaria, siempre estoy ansiosa por explorar nuevas ideas comerciales. Encuentro satisfacción en ganar dinero y participar en actividades productivas. Uno de mis emprendimientos comerciales más importantes es ser copropietaria de un salón de belleza con mi mejor amiga. Un día, tuve un visitante inesperado. A estas alturas, es probable que hayas adivinado quién era. Roberto visitó la sala. Al principio, ni siquiera me di cuenta ni lo reconocí. Estaba ocupada atendiendo a un cliente. Sin embargo, mi mejor amiga se acercó a mí y mencionó que teníamos a un cliente que afirmaba conocerme. Intrigada, decidí averiguar a quién se refería. Para mi sorpresa, vi a Roberto, el jefe de mi esposo, parado allí con la joven. Me tomó por sorpresa y tuve que mirar 2 veces porque no podía creer lo que veía. Se presentó nuevamente y preguntó si me acordaba de él. Confirmé que sí, y fue entonces cuando me pidió un momento de mi tiempo. No sabía cómo reaccionar porque me sentía incómoda al interactuar con el jefe de mi esposo sin que él estuviera presente. La situación era aún más incómoda considerando que solo nos habíamos conocido una vez antes. Cuando me apartó para tener una conversación, me explicó que alguien le había recomendado mi salón. Me desconcertó cómo de repente había recibido esa recomendación y cómo sabía que yo era la propietaria. Mi curiosidad pudo más que yo e inquirí sobre la persona que lo había dirigido a mi salón. Simplemente mencionó que se había enterado de él a través de mi esposo, quien a menudo hablaba de que yo era la propietaria del salón. Para ser honesta, toda la conversación se sintió incómoda porque no sabía cómo abordar la situación con Roberto. Después de nuestra incómoda conversación y su énfasis en la importancia de los negocios, me informó que la joven que lo acompañaba era su sobrina y necesitaba que le hicieran el cabello. Antes de que Lucas pudiera presentarme a su jefe tuvo que atender algo y se fue. Lucas y yo pasamos nuestro tiempo probando cócteles y disfrutando de la deliciosa comida. Incluso olvidé a la persona que mi esposo quería que conociera. Sin embargo, más tarde en la fiesta, su jefe se acercó a nosotros y se disculpó por no poder hablar antes. No nos importó en absoluto. Antes de continuar, debo aclarar que el jefe de mi esposo no es uno de los propietarios del banco, es el jefe del departamento donde trabaja mi esposo. Se llama Roberto y tiene 30 años. Cuando mi esposo nos presentó, no le di mucha importancia y no le presté mucha atención. Sí noté que sostenía mi mano un poco más tiempo de lo habitual, pero eso fue lo único inusual que observé. No se quedó mucho tiempo con nosotros antes de irse. Mi esposo a menudo hablaba de sus colegas, pero nunca presumió de su jefe, así que asumí que no tenían una relación cercana fuera del trabajo. Sin embargo, acepté su agradecimiento y minimicé la situación como una simple coincidencia. No quería darle importancia porque parecía insignificante.
Incluso mi mejor amiga y yo nos sentimos felices al pensar que nuestro salón estaba ganando popularidad. Pero no sabía que lo que percibí como una coincidencia estaba lejos de serlo. Al regresar a casa ese día, consideré si compartir el incidente con mi esposo. No parecía ser algo importante, ya que el salón siempre tenía clientes que iban y venían. Debatí si era necesario informarle a mi esposo. Después de reflexionar, decidí que sería mejor contárselo para que él pudiera agradecer a su jefe. Quería expresar mi gratitud por su patrocinio, así que le conté el incidente a mi esposo. Sin embargo, él no lo consideró un asunto importante. Explicó que había mencionado mi propiedad del salón en el trabajo en varias ocasiones, especulando que esto podría haber llevado a su jefe a convertirse en cliente. Acepté transmitir mi gratitud en mi nombre y eso fue todo. La vida continuó y volví a enfocarme en mi negocio como de costumbre. Sin embargo, 2 semanas después, Roberto me hizo otra visita inesperada acompañado de su sobrina una vez más. Esta vez, expresó su intención de que le lavaran el cabello. Le agradecí por regresar y procedí a lavar el cabello de su sobrina según lo solicitado. A diferencia de la visita anterior, él se quedó hasta que se completó el lavado del cabello. No anticipé que se quedara durante todo el proceso, asumiendo que tenía que ir a trabajar. Aunque tenía curiosidad, me abstuve de preguntar, respetando su privacidad y manteniendo una actitud formal debido a su posición como jefe de mi esposo. Después de terminar el lavado del cabello, me negué a aceptar el pago, ya que el cabello de su sobrina no estaba particularmente sucio y no había requerido un esfuerzo considerable de mi parte. Le expresé mi gratitud por su visita y decidí ayudar a su sobrina trenzando su cabello en 2 secciones. Inicialmente, dudó en aceptar mi amable gesto, afirmando que los negocios deben llevarse a cabo de manera profesional y sin descuentos. Insistí en que simplemente estaba ayudando porque su cabello no necesitaba mucha atención. Finalmente, accedió a mi gesto y se fue con su sobrina. Más tarde, mi mejor amiga me hizo sentar y compartió su sospecha de que Roberto podría haber estado buscando una excusa para visitarme. Inicialmente, descarté sus comentarios como inapropiados e incluso me sentí tonta. Ahora, al recordar esta situación, me sorprende que encontrara sus comentarios incómodos e inapropiados, pero terminé contradiciendo mi propia postura. Inicialmente, mi mejor amiga abordó el tema de manera humorística, sin tomarlo demasiado en serio. Cuando regresé a casa ese día, decidí no compartir el encuentro con mi esposo. Temía que si mi mejor amiga se burlaba de la situación sugiriendo que Roberto podría estar visitando solo para verme y usando a su sobrina como excusa, mi esposo podría tener pensamientos similares. Quería evitar sembrar dudas innecesarias en su mente, así que decidí mantener la información para mí misma. Después de ese día, no volví a encontrarme con Roberto durante casi un mes. Honestamente, incluso olvidé los comentarios de mi mejor amiga. Sin embargo, cuando Roberto apareció inesperadamente en el salón nuevamente, no pude evitar comenzar a comprender lo que mi mejor amiga había insinuado. En este día en particular, llegó sin su sobrina y específicamente pidió verme. Inicialmente, dije estar ocupada con el trabajo debido a los muchos clientes en el salón. Pensé que podría usar esta excusa para despedirlo, ya que me sentía incómoda teniendo una conversación privada. Le dije que había numerosos clientes y que estaba abrumada de trabajo. Para mi sorpresa, se ofreció a esperar hasta que estuviera menos ocupada. Su disposición a esperar me sorprendió, ya que no esperaba que fuera tan paciente. Supuse que debía estar ocupado con su propio trabajo y no tendría tiempo para perder. Sin embargo, este no fue el caso, no tuvo problemas para esperar. Decidí prolongar deliberadamente mis interacciones con otros clientes para probar si eventualmente se impacientaría y se iría, pero no se fue, se quedó hasta que terminé de atender el cabello de cada cliente. Mi mejor amiga me instó a tomar una decisión, afirmando sus sospechas anteriores. Me advirtió que tuviera cuidado,
ya que percibía que él tenía motivos ocultos. Sus palabras validaron la aprensión que había estado sintiendo, confirmando que algo peculiar estaba ocurriendo. Finalmente, me acerqué a él y le pregunté por qué había venido al salón. Él percibió mi incomodidad y notó la torpeza en mi pregunta. Se disculpó por su visita abrupta a mi lugar de trabajo, pero insistió en que era de gran importancia. No puedo expresar adecuadamente el nivel de incomodidad y sorpresa que experimenté mientras él estaba frente a mí, entablando una conversación. Mi mejor amiga ya había sembrado dudas en mi mente y me di cuenta de que lo que estaba ocurriendo en sus pensamientos no podía ser benigno. Él confesó que no podía dejar de pensar en mí desde la fiesta en la que mi esposo nos presentó. Admitió que buscaba activamente formas de encontrarse conmigo nuevamente, lo que lo llevó a indagar hasta descubrir la ubicación de mi salón. Inicialmente, mientras comenzaba a hablar, intenté acortar la conversación y fingiendo desinterés sincero. Quería darle la oportunidad de corregir cualquier malentendido, sin embargo, se mantuvo firme en sus afirmaciones, mostrando una confianza inquebrantable en sus palabras. Me sentí profundamente incómoda y no sabía cómo responder. Este marcó la primera vez desde mi matrimonio que otro hombre me hablaba de esta manera, y el hecho de que fuera el jefe de mi esposo aumentó mi malestar. Expresé mi desaprobación, indicando que era inapropiado que conversara conmigo de esta manera. Mencioné que tenía la intención de ignorar sus comentarios y pretender que nunca había visitado el salón ese día, ya que no quería faltarle el respeto a mi esposo. Lamentablemente, parece que terminé comprometiendo mis principios. Incluso después de mi objeción, Roberto no hizo ningún esfuerzo por irse. Le pedí cortésmente que se fuera una vez más, pero él se negó. Finalmente, lo obligué a irse amenazando con contactar a mi esposo. Se marchó rápidamente, aunque no antes de dejarme su tarjeta de negocios. A pesar del sorprendente giro de los acontecimientos y la naturaleza surrealista de la situación, era consciente de que no podía haber un resultado positivo al entretener a Roberto. Su obsesión parecía impulsada por el deseo de utilizarme para su propio entretenimiento. Había visto innumerables películas que representaban este tipo de situaciones y estaba decidida a no convertirme en una víctima. Por lo tanto, me duele aún más haber sucumbido finalmente, a pesar de mis esfuerzos por resistir. Me resulta difícil relatar mis acciones cuando regrese a casa ese día. Soy plenamente consciente de que es probable que enfrente juicio y críticas severas, y creo que me lo merezco. Decidí no divulgar lo ocurrido en el salón a Lucas. Mi decisión se basó principalmente en el reconocimiento de que revelar este incidente despertaría sospechas. Lo consideré profundamente embarazoso e incómodo, y no quería crear un ambiente laboral hostil para él. Fue entonces cuando me di cuenta de que Roberto estaba bien consciente de que no divulgaría sus acciones a Lucas debido a su posición como jefe de Lucas en el trabajo. Él entendía que me esforzaría por proteger el entorno laboral de Lucas, lo que explicaba su confianza para mantener las cosas concisas. Narraré todo de manera más sucinta. A partir del día en que Roberto reveló sus intenciones, se convirtió en un visitante regular del salón, viniendo semanalmente con una notable consistencia. Incluso mi mejor amiga notó este patrón y me aconsejó que lo discutiera con Lucas, pero elegí guardar silencio. Quizás, en el fondo, secretamente disfrutaba de sus visitas frecuentes, algo de lo cual me avergüenzo. Decidí no confiar en Lucas y seguí entreteniendo estas visitas, fingiendo desconocimiento de la situación a pesar de las repetidas advertencias de mi mejor amiga. Roberto no solo visitaba con las manos vacías, sino que consistentemente traía regalos y diversos objetos. No puedo explicar por qué o cómo este arreglo se volvió tan rutinario. Tontamente, menos de un mes después de que comenzaran sus visitas constantes, inicié conversaciones con él, ya que también trabajaba los fines de semana en el salón. Roberto me visitaba durante esos tiempos cuando no estaba en el trabajo. Durante sus visitas, nos involucrábamos en horas de conversación sobre diversos temas.
Ni siquiera estaba segura de lo que estaba haciendo en ese momento, pero no puedo negar que me involucré activamente con él de varias maneras. Varias semanas después de sus visitas, comenzó a invitarme a su casa y, lamentablemente, acepté. Nunca dejé entrever que Lucas había notado algo. Estoy profundamente avergonzada de mis acciones y apenas puedo creer lo bajo que había caído. Fue durante una de esas visitas a la casa de Roberto cuando las cosas se intensificaron y eso marcó el momento en el que oficialmente engañé a mi esposo. Tan pronto como sucedió, recuperé la conciencia y salí apresuradamente de su casa. Me sentí tan disgustada conmigo misma que me tomé varias duchas. Al regresar a casa, fue como si hubiera cometido un acto imperdonable y, en cierto sentido, esa es la dura realidad. Engañé a mi esposo con su propio jefe y no hay excusa que justifique mis acciones. Acepto plenamente las consecuencias que merecía después del incidente en la casa de Roberto. Me abstuve de ir al salón durante casi un mes. Bloqueé su número y hice todo lo posible para evitar cualquier cosa relacionada con él. Incluso me abstuve de permitir que mi esposo me tocara durante días debido a la abrumadora culpa. Fue un momento difícil, pero reconocí que me lo había buscado. La culpa que experimenté fue solo el comienzo y la venganza que mi esposo finalmente buscó fue brutal. No debería haber esperado menos. Reconocí que tenía un matrimonio maravilloso sin nada que extrañar, sin embargo, seguía preguntándome por qué hice lo que hice. No pude identificar la razón que me llevó por este camino. Resistí durante mucho tiempo y no tenía intención de ceder, pero lamentablemente me rendí. Incluso cuando comenzó a visitar el salón regularmente, me convencí a mí misma de que era una distracción temporal, una forma de entretenerme. Ahora me doy cuenta de que fue simplemente una excusa que me llevó a engañar a mi esposo. Poco a poco cedí sin siquiera darme cuenta. Fingí que era un capricho pasajero, una forma de divertirme, pero todo fue una mentira. No puedo seguir engañándome a mí misma y pretender que no entendía a dónde me llevaría. ¿Por qué, si no, entretendría a un hombre que admitió abiertamente tener sentimientos por mí? No soy ingenua, sabía que él quería algo de mí y tontamente cedí, poniendo en peligro mi matrimonio, mi autoestima y lealtad en el proceso. Incluso mientras me sumía en la culpa y la autocompasión, nunca consideré que mi esposo estuviera completamente consciente de la situación. No tenía idea de que él sabía todo lo que estaba ocurriendo en mi mente. Creía que lo mantenía en la oscuridad, pensando que solo descubriría la verdad cuando finalmente reuniera el coraje para confesar y ser completamente sincera. Si alguien se pregunta si realmente tenía la intención de confesarle a mi esposo, admitiría honestamente que nunca se me cruzó por la mente. Sabía que la verdad eventualmente saldría a la luz de una forma u otra, pero me faltaba la valentía para ser honesta. Por eso, firmemente creo que merezco las consecuencias de mis acciones. Continué mintiéndole en su cara, fingiendo que todo estaba normal. Lo que es aún más inquietante es que mi esposo estaba bien consciente de la verdad y descubrió por sí mismo que le fui infiel con su jefe. Si tienes curiosidad acerca de cómo lo descubrió y cómo me enteré de que lo sabía, lo explicaré. Como mencioné al principio de esta narrativa, mi esposo es una persona excepcionalmente inteligente. Cada palabra de eso es cierta. Posee una inteligencia aguda y un alto nivel de conciencia de su entorno, lo que hace imposible ocultarle algo. Él nota incluso el detalle más mínimo, y así fue como percibió que algo estaba mal hace exactamente 2 meses. Me sorprendió profundamente cuando Lucas hizo algo increíblemente audaz. Verás, Lucas trabaja como banquero, por lo que tenía sentido que le confiara mis finanzas al banco donde él trabaja. También se encarga de mis impuestos y maneja todos los asuntos financieros en mi nombre. Básicamente, él se encarga de cada aspecto de mis finanzas debido a su profesión. Cuando me casé con él, era bastante imprudente con mis gastos. No es que tuviera un ingreso sustancial, solo uno promedio, pero solía gastar sin cuidado,
comprando cualquier cosa que llamara mi atención. Sin embargo, después de casarme con mi esposo, él comenzó a transmitirme la sabiduría del ahorro. Me educó sobre finanzas y cómo ser una empresaria más responsable. Su orientación fue tremendamente beneficiosa, por eso comencé a confiarle la mayoría de mis impuestos y asuntos de ahorro. Puedes llamarme tonta, pero hubo momentos en los que opté por confiarle mi dinero solo por si acaso sentía la tentación de gastarlo de manera imprudente. Nunca tuve preocupaciones porque él tenía su propio dinero y, cuando realmente lo necesitaba, él me devolvía mi dinero. A veces, incluso me recompensaba con fondos adicionales cuando lograba ahorrar una cantidad sustancial. Nunca imaginé que la confianza mutua que compartíamos finalmente llevaría a mi pérdida. Luego, un día, me golpeó un débito enorme. Como mencioné, tengo mi propio negocio, por lo que una parte significativa de mis ingresos se guarda en el banco. Mi esposo está familiarizado con mi número PIN y, como mencioné antes, él maneja la mayoría de mis asuntos financieros. De vez en cuando, yo le depositaba dinero y se almacenaba en su cuenta. En ese día en particular, todos mis ahorros habían desaparecido. Prácticamente no quedaba nada para mí y se sentía como si estuviera mirando hacia un abismo. En ese momento, estaba en el salón y prácticamente salí corriendo y me apresuré a casa. No necesitaba que nadie me dijera qué había sucedido con mi dinero. Solo había una persona que conocía mi número PIN y tenía control sobre mis finanzas, y esa era mi esposo. Mis sospechas resultaron ser correctas. Al regresar a casa, él no estaba allí, así que tuve que esperar su llegada. Cuando finalmente regresó, lo confronté sobre la desaparición de mi dinero, y ahí fue cuando viví otro momento impactante. Mi esposo me dio una fuerte bofetada en la cara, haciendo que retrocediera llena de temor. La intensa ira y furia en sus ojos me provocaron escalofríos y aún recuerdo claramente la imagen de su enojo. Movió ligeramente su cabeza y pronunció palabras que me cortaron como un cuchillo, afirmando que casarse conmigo había sido la peor decisión de su vida. Esas palabras me hirieron profundamente y no puedo transmitir la intensidad del odio que vi en sus ojos. Lucas me miraba con absoluto desprecio. Me acusó de ser una tonta, llamándome promiscua y estúpida. Quedé completamente atónita, incapaz de articular una sola palabra de respuesta. Mi shock me dejó sin palabras y supe que no había nada que pudiera decir que tuviera sentido. Por eso, firmemente creo que merezco las consecuencias de mis acciones. Continué mintiéndole en su cara, fingiendo que todo estaba normal. Lo que es aún más inquietante es que mi esposo estaba bien consciente de la verdad y descubrió por sí mismo que le fui infiel con su jefe. Si tienes curiosidad acerca de cómo lo descubrió y cómo me enteré de que lo sabía, lo explicaré. Como mencioné al principio de esta narrativa, mi esposo es una persona excepcionalmente inteligente. Cada palabra de eso es cierta. Posee una inteligencia aguda y un alto nivel de conciencia de su entorno, lo que hace imposible ocultarle algo. Él nota incluso el detalle más mínimo, y así fue como percibió que algo estaba mal hace exactamente 2 meses. Me sorprendió profundamente cuando Lucas hizo algo increíblemente audaz. Verás, Lucas trabaja como banquero, por lo que tenía sentido que le confiara mis finanzas al banco donde él trabaja. Aparentemente, él tenía una relación tensa con su jefe, así que cuando se enteró de que su jefe había estado en mi salón, comenzó a sospechar. Secretamente había contratado a alguien para vigilarme y esta persona le proporcionaba informes sobre mis actividades. Incluso el día en que seguía a Roberto a su casa, Lucas lo sabía. Quedé asombrada y le pregunté por qué no me había confrontado antes. Él admitió que prefería dejarme en la oscuridad, planeando vengarse. Cuestioné por qué no había intervenido antes de que Roberto y yo lleváramos nuestra relación al siguiente nivel. Lucas respondió que no le importaba lo que yo hiciera, quería saber si sería leal a él y ya tenía su respuesta. Luego,
Soltó una bomba al declarar que todo el dinero que había ahorrado con él y los fondos en su banco ahora eran suyos. No podía creer lo que estaba escuchando. Lucas se mantuvo firme incluso cuando le supliqué. Me di cuenta de que mi mejor amiga también tenía su dinero en su banco y sabía que pronto vendría a reclamarlo. Sentí como si el mundo entero se hubiera detenido y me encontré en medio del caos total. Antes de poder reunir mis pensamientos, Lucas colocó los papeles de divorcio sobre la mesa. Pude ver claramente que ya había puesto su firma en los papeles de divorcio. Me sentí impotente al reconocer las consecuencias de mis acciones. Le supliqué a Lucas que me perdonara, expresando un profundo remordimiento por todo lo que le había hecho para lastimarlo. Sin embargo, Lucas dejó en claro que nunca me daría la satisfacción del perdón. Para empeorar las cosas, exigió que desalojara la casa de inmediato. No tenía a dónde ir y estaba en aprietos financieros, pero él no mostró ninguna preocupación. A pesar de haber pasado por un día tumultuoso, reuní el coraje para preguntar sobre la situación en su trabajo. Lucas me miró a los ojos y declaró que no tomaría ninguna medida. Creía que no valía la pena poner en peligro su trabajo por mí. Sin embargo, sospechaba que podría estar blufeando, sabiendo que probablemente tomaría alguna forma de acción. Me preocupaba el impacto en su carrera porque los hombres tienden a tener su orgullo y rara vez permiten que este tipo de asuntos se les escape. Sentí una inmensa culpa y el pensamiento de que él perdiera su trabajo por mi culpa me pesaba enormemente. Lucas dejó en claro de manera inequívoca que yo había sido un error tonto. Esas fueron sus palabras de despedida antes de sacarme de la casa. Han pasado 2 meses y me encuentro inmersa en la autocompasión. Sorprendentemente, Roberto nunca se comunicó conmigo a pesar de que probablemente se enteró de lo que sucedió. Los rumores se propagaron como un incendio forestal y estoy segura de que toda la ciudad está al tanto de la verdad. Me di cuenta de que sin saberlo me había convertido en una pieza en su juego. Tenía problemas laborales con mi esposo y decidió usarme como una forma de provocarlo. Fui lo suficientemente ingenua como para caer en la trampa y terminé como daño colateral. Finalmente, firmé los papeles de divorcio y aún estamos en proceso de divorcio. No tengo idea de cómo sobreviviré en las próximas semanas, pero supongo que lo soportaré, así como he logrado sobrevivir estos últimos 2 meses. En este punto, no sé qué hacer a continuación. La culpa me consume. Tengo una audiencia en el tribunal en unos minutos, así que concluiré aquí esta actualización. Proporcionaré otra actualización una vez que el divorcio se haya finalizado. Actualización. Ahora estoy oficialmente divorciada. Es difícil creer que mi matrimonio no duró ni siquiera 3 años. No puedo entender cómo me permití caer en todo esto. Estoy completamente miserable. Descansa asegurado que los comentarios fueron tan duros como anticipé, pero no esperaba nada diferente. Cumplieron con mis expectativas. Agradezco los comentarios porque me han motivado a trabajar en mí misma, aunque ha sido un viaje desafiante. El divorcio se completó hace unos días y, como no teníamos hijos, fue menos dramático. Recibí una pensión alimenticia, aunque se redujo al mínimo. Puede parecer egoísta, pero ¿qué otra opción tengo? Lucas se llevó cada centavo que legítimamente me pertenecía. Ahora estoy en apuros financieros y le debo una cantidad significativa de dinero a mi mejor amiga. Intenté emprender acciones legales, pero al no tener los fondos para contratar a un abogado, mis padres me aconsejaron dejarlo pasar. Mis padres están devastados y no quieren hablar conmigo. La única persona que ha mostrado comprensión es mi mejor amiga. Ella me recuerda con frecuencia su dinero y está comprensiblemente enojada conmigo, pero es lo suficientemente amable como para dejarme quedarme con ella. Recientemente, me enteré de que hubo mucho drama en el lugar de trabajo de Lucas. Aparentemente, Lucas ya había chocado con su jefe, ya que su jefe no tiene una participación directa en el banco y solo es el jefe de su departamento.
No pudo socavar la carrera de Lucas, como temía. Lucas todavía está empleado en el banco y eso solo intensifica mi autocompasión. Lucas y su jefe están haciendo un esfuerzo por mantener una relación profesional en el trabajo y las cosas no han cambiado mucho para ellos. Mientras tanto, yo estoy soportando las consecuencias de la decisión tomada por Roberto y yo. La única diferencia es que Roberto no está en el extremo receptor de todo el tumulto. No puedo encontrar las palabras para transmitir el alcance del autodesprecio que estoy experimentando en este momento, pero creo que sería narcisista si no sintiera remordimiento. Me despreciaría si no sintiera ningún arrepentimiento por mis acciones. En este momento, me estoy concentrando en mi negocio para poder pagarle a mi mejor amiga. Estas fueron las historias de hoy. Te pido de corazón que te suscribas y le des me gusta al video. Así sé que te gustó y puedo seguir subiendo más historias. Me ayudaría mucho si ves el siguiente video, estamos seguros de que lo vas a disfrutar. Nos vemos mañana en Reddit al día.